Seguimos ilusionados de que vamos a ver cosas mayores, que este es el tiempo en el que vamos a ver señales, prodigios, milagros manifestándose, amén. Yo no sé cuántos de ustedes todavía se emocionan por la idea de que este sea el servicio en el que vamos a ver milagros suceder, de que este sea el servicio en el que vamos a ver cosas grandes de parte del Señor. Yo creo que lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, mis amados hermanos, es que nos acostumbramos, ¿verdad? Entramos en una rutina y para nosotros tan solo es algo adicional venir a la iglesia, y perdemos aquella ilusión de recibir un toque del maestro, amén. Perdemos aquella ilusión de que el Señor cambie y transforme nuestras vidas. Perdemos la ilusión de que algo imposible se haga posible en nuestras vidas. Perdemos la ilusión de que algo invisible se vuelva visible en nuestras vidas, y dejamos de creer y de tener fe y de retar a Dios, y nos acomodamos a simplemente cantar algunos cantos, escuchar una prédica, decir amén y luego irnos a nuestra casa. Pero yo ojalá que hoy, en esta noche, usted ya haya venido con una actitud diferente y con una expectativa. Con una expectativa. ¿Sabe? Dios está buscando una expectativa hoy. Dios está buscando fe para que Él pueda trabajar, para que Él pueda obrar, para que Él pueda hacer el milagro. ¿Sabe? Jesús siempre fue seguido. Gracias. Jesús siempre fue seguido por multitudes. ¿Sí? Usted ha leído el Nuevo Testamento y a Jesús siempre lo seguían las multitudes. Pero algo interesante es que aunque habían multitudes ahí, no eran las multitudes las que recibían el milagro. Había 1 o 2 personas máximo que recibían el milagro. ¿Por qué motivo será esto? Porque había 1 o 2 atrevidos. Habían 1 o 2 que tenían la desesperación y la fe para creer que Él podía hacer algo en sus vidas. ¿Usted recuerda aquel hombre ciego que le dijo al Señor, gritaba con tanta desesperación: Jesús, hijo de David, sálvame, haz algo por mí? Existía una desesperación evidente en la vida de este hombre. Y en ese día ese hombre recibió su milagro. Fue la expectativa. No era tanto que él estaba en el lugar correcto. No era tanto que él estuviera a la hora correcta. Era que él tenía la actitud correcta. Así que es importante estar en el lugar correcto, a la hora correcta, pero con la actitud correcta, con el nivel de fe correcto. Yo no sé, habrá alguien aquí en este día que se ha atrevido a retar a Dios y que dice: Señor, yo creo que en tus palabras, yo confío en lo que tú puedes hacer. Yo he creído que tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Tú no cambias, no existe sombra de variación en ti. Yo necesito que alguien le crea al Señor hoy en este lugar. Yo creo que Dios está en este lugar. Y yo estaba orando y le decía: Señor, ayúdame a entender con qué propósito es que tú nos traes a este lugar. Nosotros sabemos que Dios nos lleva no solamente para que prediquemos otra palabra, más bien Dios nos lleva para que activemos la palabra que ya está dentro de ustedes. Amén. Porque yo le garantizo que usted ha escuchado mensajes a través de YouTube. Usted ha escuchado mensajes en cassette, en CD. Ha escuchado mensajes en la radio. Estoy seguro que usted ha escuchado muchos mensajes aquí en esta congregación. A usted no le falta más palabra, ¿verdad que no? A usted lo que le falta es que esa palabra se haga rema en usted, que esa palabra se active dentro de usted, que esa palabra active algo dentro de su vida y que la transformación con la que esa palabra fue enviada suceda.
Jesús declaró que su palabra fue enviada y esa palabra jamás vuelve vacía. Más bien esa palabra va y hace exactamente aquello para lo que esa palabra fue enviada. Así que hoy en esta noche lo que nosotros necesitamos es que el Espíritu Santo venga y active en nosotros la palabra que ya hemos recibido. Alguien alabe al Señor. Alguien alabe al Señor en esta noche. Oh, estamos en un tiempo en el que Dios quiere traer cosecha a nuestras vidas. Yo miraba en ese rótulo que decía Wheat Heart, el trigo de Texas. Y yo quiero que entendamos hoy en este día que la palabra de Dios es la semilla. Y esa semilla es sembrada. Y el fin de sembrar la semilla es para que produzca fruto. El fin de la palabra no es para que ustedes se gocen cuando la escuchan solamente. El fin de la palabra no es para que nos emocionemos con ella simplemente. El fin de la palabra es para que se siembre en nuestro corazón y para que esa palabra produzca fruto. Así que si la palabra no está produciendo fruto en nosotros, yo quiero que nosotros le declaremos y le pidamos al Señor: Padre, es tiempo de cosecha. Es tiempo de que haya fruto. Ya no quiero ser tierra estéril, quiero ser tierra que produce mucho fruto. No quiero ser el que produce al 10%, quiero producir al 100%. Habrá alguien aquí que le dice: Señor, yo quiero que tu palabra produzca fruto, que produzca vida dentro de mí. Yo no sé si usted, pero yo lo quiero. Yo quiero, Señor, que tú lo hagas en mi vida. Entonces yo veía ese rótulo y dije: wow, gracias, Señor. Entiendo que este es un lugar en el que tú quieres traer una cosecha grande. Que no sea the Wheat Heart of Texas nada más en lo material. Que no sea el lugar donde se da simplemente el fruto en lo material, sino que haya un fruto espiritual también. Que se establezca el reino de los cielos aquí en esta ciudad. Amén. Que se produzca, que sea conocido no solamente por la siembra y la cosecha física, que sea conocida esta ciudad por la siembra y la cosecha espiritual. Yo he venido a profetizar sobre ustedes que el tiempo de una gran cosecha se acerca. Hay que preparar el corazón, hay que preparar la tierra para el tiempo de la cosecha que viene para esta ciudad. Ahora rápidamente, porque yo sé que ya avanzó el tiempo, pero rápidamente yo quiero entregarte esta palabra que Dios habló a mi corazón. Quiero hablarte acerca del poder de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios juega un papel imperativo en nuestras vidas como hijos de Dios. La palabra de Dios necesita tener un lugar de prioridad en nuestras vidas. Y por eso es que el enemigo se ha encargado de distraernos, de llevarnos a perder el interés en la palabra, porque él sabe que si nosotros activamos la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces cosas sobrenaturales van a empezar a suceder, porque es la palabra de Dios la que aumenta nuestra fe, y la palabra de Dios y la fe en nuestras vidas es la que nos ayuda a mover las montañas más grandes de nuestras vidas. Los gigantes caen cuando nuestra fe crece. Amén. Los espíritus que nos atormentan, que nos oprimen, se tienen que ir cuando la palabra de Dios está como el centro de nuestras vidas. Yo no sé si alguien me está entendiendo hoy en esta noche. Y si hay algo que el enemigo ha hecho es que nos ha ocupado con tantas cosas que no tenemos el tiempo para leer, escuchar, escudriñar la palabra del Señor. Pero hoy yo siento que Dios quiere que nosotros aprendamos a recobrar el valor de su palabra en nuestras vidas. Cada año con mi esposa hacemos el plan de leer la Biblia
el año completo. Queremos leerla de página a página. No para impresionar a nadie. No para poder decirles, pastores, este es el séptimo año que leemos la Biblia de página a página. No, porque entendemos que hay poder en esa palabra. Esa palabra regenera mis pensamientos, regenera mis actitudes. Esa palabra guía mi camino. La palabra de Dios es como una ancla en un barco que está en medio de una tormenta. En el momento que botas esa ancla, aunque muy fuertes puedan ser los vientos, aunque muy difícil sea la circunstancia, ese barco no se mueve de ahí porque está bien anclado. La palabra de Dios funciona como ancla en nuestras vidas, que aunque venga viento de resistencia, nosotros no nos movemos de donde estamos, porque la palabra de Dios es ancla sobre nuestras vidas. Pero Dios no solamente quiere que escuches su palabra. Si tú recuerdas, Jesús habló cantidades, pero la mayoría de ellos no entendió lo que Jesús decía. Los discípulos luego, al final le decían, Jesús, ¿qué quisiste decir con todo lo que dijiste? Es una cosa escuchar una palabra, pero es otra cosa buscar al dador de esa palabra para recibir la revelación de esa palabra. La palabra en sí no cambia tu vida, es la revelación de esa palabra la que te transforma. Es el rema de esa palabra. Entonces tú no puedes ser ahorita una persona que está escuchando simplemente. Tú debes de ser una persona que le está clamando mientras que esta palabra está siendo hablada sobre tu vida, pidiéndole al Espíritu Santo, Señor, revélame esta palabra en esta noche, porque no quiero que esta semilla caiga en mala tierra. Quiero que esta semilla caiga en buen terreno y produzca el fruto que necesita producir. Dame el rema, la revelación de esta palabra. Necesitamos ser una audiencia activa, una audiencia que no se duerme, una audiencia activa que le está clamando al Espíritu Santo. Dame lo que es mío, Señor. No me voy de este lugar hasta que no reciba la palabra que tú tienes para mi vida. No me voy de este lugar hasta que no reciba la revelación de lo que tú quieres hacer en mi vida. Mira lo que el salmista declaró en el Salmo 119, versículo 105. Y voy a tratar de no acelerarme tanto, disculpen. Pero me emociona el poder compartir con ustedes algo que quizás ustedes ya sepan, pero que espero que en esta noche Dios lo active en sus vidas. Amén, gloria a Dios. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Van a venir tiempos de oscuridad. Van a venir tiempos en los que vamos a perder la dirección. Yo sé que después de 8 años de esta congregación, estoy seguro que han habido subidas y bajadas. Estoy seguro que han habido momentos en los que hemos titubeado y hemos dudado en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Estoy seguro que han venido momentos de duda. Pero la palabra de Dios me dice que el remedio para esos momentos, cuando parece que se perdió el enfoque, la palabra de Dios me dice que el remedio para esos momentos, cuando parece no haber claridad en el camino sobre el que vamos caminando, que el remedio para esos momentos cuando nos sentimos perdidos es la palabra de Dios. Su palabra es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. Cuando me siento perdido, no necesito ir a buscar a fulanito de tal para que me dé consejo. No necesito ir a un consejero para que me aconseje. No necesito ir con la comadre o con el compadre para que me aconseje. Necesito ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. En la palabra de Dios es donde yo encuentro la dirección para el lugar a donde yo debo de arrancar.
Ahora, si usted lee, obviamente yo no lo voy a hacer en esta noche, pero le recomiendo, vaya a su casa, lea todo el Salmo 119 y se va a encontrar que estos hombres estaban enamorados, habían descubierto el valor de la palabra del Señor. Le voy a leer algunos versículos más. Mire lo que dice el versículo 107. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Hay alguien triste? ¿Hay alguien deprimido? La depresión es algo que se mueve ahora tan fuerte. Ahora, yo no quiero negar que hay depresión clínica, ¿sí? Yo no quiero negar que hay depresión médica, no lo quiero negar. Pero la palabra de Dios dice, hay alguien que se siente desinflado, hay alguien que se siente deprimido. Vivifícame con tu palabra, Señor. La palabra de Dios da vida donde nosotros hemos perdido vida. Mire lo que dice el 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios, o sea, tu palabra. Dice el versículo 109, mi vida está de continuo en peligro, mas no me olvidaré de qué, de tu ley, de tu palabra. Quizás usted diga, pastor, estamos en un tiempo de opresión. El diablo me empuja, el diablo me jala. Cuando estoy dormido me jalan las cobijas. ¿Qué hacer cuando estamos bajo ataque? ¿Qué hacer cuando el enemigo se ha ensañado en contra de nosotros? ¿Llorar? ¿Lamentar? ¿Quejarnos? No, el salmista dice, mi vida está en peligro, pero no me voy a olvidar de tu palabra. No me voy a olvidar de tu ley. Cuando sienta temor, me voy a aferrar a tus promesas. Cuando sienta temor, voy a creer más todavía en lo que dijiste. Porque el que empezó la obra en mí, no dudo, la va a terminar. ¿Alguien puede alabar al Señor conmigo? Te leo 3 versículos más de esta linda porción. Dice, me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. El enemigo te va a querer sacar de la palabra de Dios, pero no, aférrate a ella. Dice el versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Estás triste? Gózate con la palabra del Señor. 112 dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. El salmista había descubierto algo que yo te he venido a decir en esta noche. Hay poder en la palabra de Dios, en la palabra revelada, en la palabra activada. Hay poder de Dios. Basta de seguir siendo cristianos derrotados, cristianos amargados, cristianos amarrados. Es el tiempo de que se active la palabra de Dios en nuestras vidas para que vivamos en victoria. Dios nos ha llamado a que vivamos en victoria. ¿Alguien lo cree conmigo? Dios nos ha llamado a vivir en victoria. Rápidamente 3 cosas. ¿Qué es la palabra de Dios? Pablo lo declara. Vamos a Hebreos capítulo 4 versículo 12. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es importantísima en nuestras vidas, cristianos. Sea que eres un creyente que se acaba de entregar hace una semana, o que eres un cristiano creyente que lleva 30, 40 años sirviendo al Señor, más que nunca nosotros necesitamos que la palabra sea activa en nuestras vidas. ¿Tienes ahí Hebreos capítulo 4 versículo 12? A ver, ¿y el resto? ¿Lo encontraron? A ver, diga amén con ganas. Eso, amén. Dice así la palabra del Señor. Pablo nos enseña lo siguiente. La palabra de Dios es viva. Gloria a Dios. Él no está muerto, Él está vivo. Su palabra no es letra que quedó plasmada en una hoja simplemente. Nos dice Pablo, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos,
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es el único libro que te lee a ti. Tú no lees la Biblia te lee a ti. La Biblia discierne tus pensamientos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es lo primero que quiero enseñarte en esta noche. La palabra de Dios. ¿Por qué motivo es que la palabra de Dios es tan poderosa? ¿Y por qué motivo es que el diablo está luchando para que tú no la recibas? Tú sabes que ahorita hay una guerra en lo espiritual. Si pudiéramos abrir los ojos espiritualmente, yo te garantizo que tú podrías ver demonios luchando por esta palabra, para que esta palabra no lleve fruto en tu vida. Porque Él sabe que podemos ser cristianos que escuchamos la palabra y no la activamos y no le hacemos ningún daño al reino del enemigo. Pero cuando nosotros nos convertimos en cristianos, que recibimos la palabra, aplicamos la palabra, entonces nosotros le hacemos daño al campo enemigo. Y a eso hemos venido en esta noche, a devastar el campo del enemigo. Amén. ¿Hay algún soldado de Jesucristo en este lugar en esta noche? Hemos venido a devastar el campo del enemigo. Hemos venido a decirle que Él ya no tiene parte ni suerte en nuestros hogares. Hemos venido a declararle que Él no tiene parte ni suerte en nuestros trabajos. Hemos venido a declararle que Él no tiene parte ni suerte en nuestras congregaciones. Le hemos venido a declarar que Él no tiene parte ni suerte en ninguna cosa que nos pertenece a nosotros. Hemos venido a devastar la obra del enemigo en nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz. En otras palabras, hay verdadero poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder no solamente de transformar a las personas, tiene el poder de transformar circunstancias, tiene el poder de transformar los resultados en nuestras vidas. Qué bonito cuando nosotros oramos y clamamos al Señor, es muy bonito. Pero hay algo poderoso que sucede cuando tú empiezas a recitar la palabra de Dios en medio de tu oración. Date cuenta que Jesús no perdió su tiempo dándole al enemigo respuestas humanas. Jesús le dijo al enemigo, cuando el diablo vino a tentarle, le dijo: escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra está viva. Porque la palabra está viva. Porque hay poder en la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros oramos por la gente, no perdemos nuestra mente ni la forma en la que lo hacemos de acuerdo a formas humanas, sino que declaramos la palabra de Dios que dice que por sus llagas nosotros ya hemos sido curados. Declaramos la palabra de Dios que declara: pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder de hacer el cambio en nuestras vidas. Quiero decirte que cuando Dios suelta una palabra, esa palabra no tiene opción más que cumplirse. Cuando Dios suelta una palabra, esa palabra no tiene opción más que cumplirse. Si Dios lo habló, es porque Él tiene la intención de que se haga realidad. Dios no pierde su tiempo hablando cosas. Él habla para que eso se haga realidad en nuestras vidas. Génesis capítulo 1. Vamos al principio. Génesis capítulo 1 dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego, ¿qué sucedió? Y dijo Dios, habló su palabra. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué sucedió, iglesia? Fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En el versículo 6 dice: luego dijo Dios, de nuevo habló Dios:
haya expansión en medio de las aguas. Y separó las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó de las aguas, dice, lo que estaba debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y te podría seguir leyendo versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, y te das cuenta que cuando Dios habla, cuando Dios suelta su palabra, se cumple. Te digo esto, porque si Dios ha soltado una palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu circunstancia y sobre tu situación, esa palabra no tiene otra opción más que cumplirse. Y yo quiero que tu fe hoy en este día se eleve. Porque la verdad es que cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, hay cientos de enemigos que tratan de robar esa palabra de fe. El sol, las aves del cielo, aún el mismo terreno lucha, la misma tierra pelea en contra de la palabra que Dios habló sobre tu vida. La palabra de Dios tiene cientos de enemigos, pero hoy quiero decirte, mantén la fe, porque si Dios lo habló, si Dios lo dijo, es porque Él tiene la intención de que se cumpla en tu vida. Volvamos a Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y luego dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de los hombres. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios entonces es un instrumento de guerra. La palabra de Dios es un instrumento de guerra. El diablo no es amenazado con amenazas humanas. El diablo no es amenazado, ¿sí?, con nuestros sentimientos, con nuestras necesidades. Él no es amenazado con eso. Él es amenazado con la palabra de Dios. Su palabra es una arma, un instrumento eficaz para la guerra. Jesús, cuando fue tentado, usó la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra de Dios dice, sométete a Dios, resiste al diablo y Él no tiene opción más que huir de ti. La palabra de Dios desarma por completo a tu enemigo. David no se confió de ninguna arma humana. Cuando enfrentó al Goliat, David se agarró de la palabra de Dios. Dijo, el Dios al que yo sirvo me libró del oso, me libró del león y hoy me va a librar de tus manos también. La palabra de Dios es una arma de guerra que nos lleva a desarmar aún el enemigo más fuerte que venga en contra de nuestras vidas. En 1 Samuel 17:45, David le dijo, tú vienes a mí con espada, sí, con instrumentos físicos y materiales. Tú vienes en contra de mí con espada, lanza y jabalina, mas yo no vengo a ti con lo mismo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No venimos con herramientas materiales. Venimos con la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando se presentó la necesidad humana, Pedro no tenía riquezas, no tenía medios humanos, pero tenía la palabra de Dios que le dio la autoridad de causar que algo sobrenatural sucediera.
En Hechos capítulo 3, versículo 6, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, sí, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tal vez no tengamos los recursos necesarios, tal vez no tengamos la inteligencia necesaria, pero lo que tenemos es más poderoso que cualquier arma humana. Nosotros tenemos la palabra viva y eficaz, la palabra de Dios. Y fue la palabra de Dios que activó el milagro en este hombre. Ponte de pie. Dios le dice a Josué, y tú ya has leído este versículo varias veces, lo hemos recitado muchas veces, pero hoy te lo quiero decir para que te des cuenta que el armamento que Dios le dio a Josué para que él conquistara la tierra prometida no fue la tecnología más avanzada la que le dio. No le dijo el Señor: te voy a dar unas cuantas avionetas para que destruyas al Jericó. No le dijo: te voy a mandar unos cuantos comandos con bazucas para que destruyas y conquistes la tierra. Eso no fue lo que Dios le entregó en las manos a Josué. ¿Tú sabes lo que Dios le entregó en las manos a Josué? Su palabra. Y fue con su palabra que Josué conquistó la tierra prometida. Quiero que entiendas que no hay arma forjada en contra de ti que prospere cuando tú aprendes a activar la palabra de Dios en tu vida. Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Estamos hablando de la palabra de Dios activa. No es la palabra de Dios recitada, no es la palabra de Dios memorizada, la palabra de Dios activada. Cuida de hacer, dice, cuida de hacer, dice, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La prosperidad no viene del trabajo, la prosperidad no viene del sobreesfuerzo, la prosperidad viene de la aplicación de la palabra revelada de Dios. Dice: para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Alguien puede alabar al Señor. Que antes de acostarte, que sea lo último en lo que piensas. Que al despertarte, que sea lo primero en lo que piensas. Que antes de comerte el burrito a la hora del lunch, que su palabra sea la primera cosa que pase por tu mente. ¿Me entiendes, iglesia? Yo puedo venir y emocionarte y hablarte acerca de muchas cosas, pero te voy a decir que la clave para que se active lo que tú le has estado pidiendo al Señor es en la palabra de Dios, porque esa palabra está viva. Esa palabra transforma la circunstancia. Sabes, en la palabra de Dios existe el aceite, la unción que quebranta el yugo, la unción que empobrece el yugo. Por lo tanto, hoy en esta noche, yo te invito que le pidas al Espíritu Santo: Señor, activa tu palabra dentro de mí. No quiero ser un buen dominguero nada más.
No quiero ser un cristiano part-time nada más. Quiero ser alguien que de día y de noche medita en tu palabra. Alguien que de día y de noche te pide que tu palabra se haga real en mí, Señor. Eso es lo que yo deseo. Yo quiero invitarte a que pases al altar. Yo quiero orar por ti. Quiero activar lo que se ha hablado en este día.